Edad de piedra. La edad de piedra se divide en el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Considérelo el periodo más largo de nuestra historia. Comienza con piedras afiladas en la mano y termina cuando la metalurgia se integra plenamente en nuestra vida cotidiana. En el Paleolítico surge el Homo habilis, a menudo citado como una de las primeras especies humanas, capaz de tallar lascas con un borde afilado y construir refugios sencillos. Después llega el Homo erectus. Dominó el fuego, lo que cambió su dieta, su protección frente a los grandes animales y su vida social. Se extendieron de África a Europa y Asia, convirtiéndose en la primera especie humana intercontinental. Dominaron el uso de herramientas y cazaban animales más grandes con lanzas. Para afrontar el frío, vestían pieles y construían chozas. Más tarde, aparecieron los hábiles neandertales. También fabricaban herramientas de hueso, vestían ropa, confeccionaban adornos y enterraban a sus muertos, con incluso evidencia de flores en las tumbas. Aunque avanzados, finalmente se extinguieron, y lo que quedó fueron los humanos modernos, el Homo sapiens, nosotros. Durante este periodo, la vida fue nómada, en bandas, y los refugios se utilizaban principalmente para pasar la noche y continuar su camino. En el Mesolítico, comenzó un cambio de ritmo. Algunos grupos establecieron campamentos cerca de ríos y lagos, volviéndose más sedentarios, y surgieron el arco y la flecha, la primera arma de largo alcance. El refinamiento de las técnicas permitió herramientas de pesca más eficientes e incluso embarcaciones, ampliando las posibilidades de recolección y caza. En el Neolítico, llegó el punto de inflexión que puso fin a la era de la caza-recolección, la agricultura. Con nuevas herramientas agrícolas y la cría de animales como ovejas, cabras, cerdos y ganado vacuno, la alimentación ya no dependía únicamente de lo que la naturaleza proporcionaba durante el día. Las personas permanecían más tiempo en el mismo lugar. Surgieron aldeas y la cultura material experimentó un auge. La cerámica, la cestería, el tejido y la rueda entraron en escena. Este conjunto de innovaciones favoreció el crecimiento de las poblaciones y la creación de organizaciones sociales cada vez más complejas. La edad de piedra es tan extensa que representa aproximadamente el 99% de la historia de la humanidad. Termina con la expansión de la metalurgia, especialmente la fundición y el vaciado del cobre. Los metales ya habían aparecido en los ornamentos de oro, pero fue la verdadera metalurgia la que desplazó a la piedra del centro de atención y abrió la puerta a la edad del bronce. Edad del cobre. Edad del cobre. El centro no deja de ser la piedra de un día para otro. El cobre entra primero como destello, láminas finas y ornamentos batidos en frío que decoran el cuerpo y los objetos. Luego llega el calor del horno. El metal se ablanda, se funde y toma la forma del molde. La mano del artesano gana precisión. Las hojas se afinan, hachas y dagas cortan limpio y las puntas salen regulares. La hoguera se vuelve forja, la forja taller, y aparecen especialistas dedicados al metal. A su alrededor, el intercambio se acelera. Mineral por alimento, herramientas por tejido, dagas por ganado. Las piezas más cuidadas dejan de ser solo útiles y pasan a marcar prestigio en rituales y entierros. La vida cotidiana también da un salto adelante. La base agrícola neolítica se beneficia de las hojas y azuelas de cobre, que cortan, muelen y abren surcos con menos esfuerzo. Las aldeas crecen, el comercio a larga distancia se vuelve más atractivo y aparecen signos de estatus. Hojas pulidas, dagas con mangos elaborados, placas decorativas. Pero hay un límite claro. El cobre es blando. Puede usarse para fabricar herramientas e incluso armas, pero no lo soporta todo. Por eso, este periodo es un puente donde la metalurgia se consolida, la sociedad se vuelve más compleja, la economía de intercambio se acelera, pero carece de la dureza necesaria para una revolución completa. La solución es simple y poderosa. Mezclar cobre con otro elemento para crear un metal más resistente. Cuando esta receta está en su lugar, se sienta el escenario para la edad del bronce. Edad del bronce.
El salto adelante llega cuando el cobre gana fuerza. Al mezclarlo con estaño o con arsénico, nace el bronce, más duro y resistente. De repente, las hojas mantienen su filo, las hachas y dagas se vuelven fiables. Las puntas de lanza perforan mejor. En los campos, hoces de bronce y surcos más limpios aceleran la cosecha. Con canales e irrigación, los alimentos rinden más. Más alimentos, más gente. Las aldeas crecen, convirtiéndose en ciudades. Las ciudades exigen organización. Palacios y templos controlan almacenes de grano, mano de obra y tropas. La escritura surge y se difunde como herramienta de control. Primero para cuentas y registros, luego para leyes, cartas e historias. Esta es la época en la que nacen monumentos que abarcan milenios, como zigurats, pirámides y templos, y un mundo político más ambicioso, con reyes, ejércitos e ingenieros. En el mar, los barcos mejoran, y el intercambio a larga distancia se dispara. Metal, telas, cerámica, ideas. Los puertos florecen, los artesanos se especializan, y las rutas conectan desiertos, valles e islas. Es una economía cada vez más interconectada y, por lo tanto, frágil. Tras siglos de progreso, llega una conmoción general. Hacia el final de la Edad de Bronce, grandes centros colapsan casi simultáneamente. Arden ciudades, se bloquean rutas, y se pierde gran parte de la tecnología y el conocimiento. Las explicaciones apuntan a una combinación de factores: sequías, terremotos, enfermedades, revueltas e invasiones marítimas. Cuando la situación se calma, el escenario está listo para la Edad de Hierro. Edad de Hierro. Tras el colapso del bronce, el hierro entra de verdad en la vida diaria. El metal ya era conocido en forma meteórica, rara y valiosa, pero ahora se aprende a reducir mineral en hornos más calientes. Al principio no supera al bronce en calidad, aunque su abundancia permite producir herramientas y armas en mayor número. Azadas y rejas trabajan suelos pesados. Cuchillos y agujas metálicas mejoran tareas cotidianas, y la construcción avanza con cinceles, sierras y clavos. Con herreros en el centro, ciudades y reinos ganan impulso. Caminos y rutas recuperan ritmo y el intercambio se vuelve más fluido. Se difunden monedas estandarizadas, lo que simplifica el comercio, y las caravanas tejen largos corredores desde el Mediterráneo hacia el interior de Asia, que en los siglos siguientes se consolidarán como la ruta de la seda. La Edad del Hierro es la última etapa de la prehistoria. Período axial. Aquí el cambio está en las ideas, no en el metal. Gente de regiones muy distintas empieza a formular las mismas preguntas. ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué es justo y cómo organizar una ciudad? No es una era material como piedra, bronce o hierro, sino un marco intelectual que reorienta la manera de pensar y se vuelve clave para la historia. En China, Confucio habla de virtud, ritual y gobierno por el ejemplo, mientras el taoísmo propone seguir el camino de la naturaleza y el legalismo. Defiende la ley estricta y el mérito. En la India, Buda ofrece un camino práctico contra el sufrimiento. El jainismo lleva la no violencia al límite, y los Upanishads interrogan la conciencia y el fondo de la realidad. En Persia, Zaratustra presenta la vida como elección ética entre verdad y mentira. Entre los hebreos, los profetas vinculan fe, ley moral y justicia social. En el mundo griego, Sócrates, Platón y Aristóteles transforman la curiosidad en método, definen conceptos, argumentan y dan lenguaje a la política, la ciencia y la ética. Todo esto ocurre porque las ciudades crecen, la escritura y la moneda facilitan registros y transacciones, y las rutas comerciales conectan pueblos. Las ideas viajan, chocan, maduran y se vuelven escuelas, leyes y estados. Ese nuevo software mental queda como base para lo que viene después. Antigüedad clásica, de Grecia a Roma, ciudades, ideas e imperios ganan escala. En Grecia, las polis actúan como espacios de experimentación política y social. Atenas ensaya una democracia de ciudadanos con debate público y leyes escritas.
mientras Esparta organiza la vida alrededor de la disciplina militar. Al frenar a Persia en Maratón y Salamina, los griegos aseguran autonomía y Atenas impulsa arte y pensamiento con el Partenón, el teatro como foro cívico, Heródoto en historia, Hipócrates en medicina y Sócrates, Platón y Aristóteles dando método a la filosofía. El equilibrio se quiebra con la guerra del Peloponeso y Macedonia toma el relevo. Filipo II forja un ejército eficaz y Alejandro lo conduce hasta Persia, Egipto y las puertas de la India. Nace un mundo helenístico con ciudades cosmopolitas, élites mezcladas y un griego común útil para la ciencia, el comercio y la administración, con Alejandría como emblema de ese cruce de ideas. Mientras tanto, Roma pasa de monarquía a república. Integra pueblos con guerra, alianzas y ciudadanía y, tras las guerras púnicas, domina el Mediterráneo. Las crisis internas llevan a Julio César y luego a Octavio Augusto, que inaugura el imperio y una larga pax romana, sostenida por caminos, acueductos, administración y derecho. En ese marco nace el cristianismo en Judea, primero perseguido, luego tolerado con el Edicto de Milán y finalmente oficial con el Edicto de Tesalónica. Con el tiempo pesan los costos y las fronteras. Oriente mantiene continuidad desde Constantinopla y Occidente cae en 476, lo que cierra la antigüedad clásica en el oeste y abre la Edad Media. Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el poder en Europa se fragmenta, la vida se ruraliza, muchas rutas pierden ritmo y el saber se refugia en monasterios. En Oriente, el Imperio Bizantino mantiene ciudades activas. En el Mediterráneo y Oriente Medio, el Islam emerge y se expande, creando nuevos centros de comercio, ciencia y cultura. El orden se recompone poco a poco. Vínculos de dependencia y servicio articulan lo que llamamos después feudalismo. La Iglesia gana peso y, en el siglo XI, el cisma separa a cristianos occidentales y orientales. Las cruzadas acercan el Mediterráneo por guerra, peregrinación y comercio. Las ciudades recuperan pulso con ferias y gremios, y la arquitectura gótica levanta arbotantes, arcos apuntados, bóvedas de ojiva y vidrieras. El siglo XIV golpea con fuerza. La Gran Hambruna, entre 1315 y 1317 y en algunas regiones hasta 1322, arruina cosechas y dispara la mortalidad. Poco después, la peste negra llega por puertos y se extiende entre 1347 y 1351. Causada por Yersinia pestis, mata cerca de un tercio de la población europea y transforma economía y sociedad. Al mismo tiempo, la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, de 1337 a 1453, introduce el arco largo en el campo de batalla y la pólvora en asedios y artillería, reduciendo la ventaja de caballeros y murallas. La vida intelectual acelera. Hacia mediados del siglo XV, Gutenberg usa tipos móviles e imprime más barato, multiplicando libros y lectores. Al final del período, europeos vuelven al Atlántico en busca de nuevas rutas y arranca la navegación oceánica. Fuera de Europa, el Imperio malí prospera con oro y redes transaharianas, con Mansa Musa como emblema de riqueza y mecenazgo, y el Imperio mongol crea la mayor red territorial continua, cuya Pax Mongólica agiliza los flujos de bienes, personas e ideas por Eurasia. Edad Moderna. La página cambia por tres fuerzas que se alimentan. La imprenta multiplica libros e ideas. El Renacimiento pone al ser humano y el método en el centro, y las navegaciones oceánicas abren rutas que conectan continentes. Portugueses llegan al Índico, españoles a América, y el Atlántico vira corredor de plata, oro, azúcar y personas esclavizadas, con un intercambio de plantas y enfermedades que redefine dietas y demografías. La Reforma y la Contrarreforma reordenan la fe y la política entre polémicas, guerras y nuevos centros de enseñanza. En paralelo, la revolución científica instala observación, medición y experimento, de Copérnico y Galileo a Kepler y Newton, mientras las monarquías centralizan impuestos a ejércitos y leyes. La Ilustración da lenguaje a derechos, contrato social y límites al poder. En ese ambiente, a fines del período, a Gran Bretaña se le encajan las piezas de un nuevo traballo.
Cercamientos empujan mano de obra a villas industriosas, carbón aporta energía, y la textilería se mecaniza con hiladora hidráulica y mula de hilar. El vapor de Newcomen y Watt sale de la mina a la fábrica, el hierro al coque. Los canales y las carreteras aceleran el flujo. Al terminar la Edad Moderna, hay fábricas, barrios obreros y una economía en ritmo nuevo. La política se encamina a 1789 y la industria ya está en marcha. Edad contemporánea. La Revolución Francesa cambia la gramática del poder con soberanía, ciudadanía y fin de privilegios. Y tras Napoleón, las potencias buscan un nuevo equilibrio en un mundo ya distinto. Al mismo tiempo, la revolución industrial sale de Gran Bretaña y llega a Europa, Estados Unidos y Japón. Ferrocarriles y vapor abaratan el transporte y conectan minas, fábricas y puertos. Las ciudades crecen y ante jornadas largas e insalubridad, surgen leyes laborales, sindicatos y cooperativas, junto con obras de agua, alcantarillado y vacunación. Las ideas acompañan la vida urbana con liberalismo, movimiento obrero y nacionalismos que quieren unir pueblos dispersos. En 1848 estallan revoluciones que, aunque fracasan en gran parte, dejan parlamentos más activos y una cultura cívica ampliada. En la segunda mitad del siglo, Italia y Alemania se unifican, y los estados estandarizan leyes y escuelas, creando grandes mercados para acero, maquinaria y química. La ciencia entra en lo cotidiano con teoría de los gérmenes, anestesia, antisepsia, vacunación y evolución, y la electricidad ilumina calles y talleres. Llega una segunda revolución industrial con acero barato, motores y turbinas, química de tintes y fertilizantes, telégrafo y teléfono, y aparece la producción en serie con consumo de masas. A la vez, el imperialismo cose el mundo con canales, ferrocarriles y finanzas, generando riqueza en metrópolis y extracción violenta en colonias. Nacionalismos, gasto militar y alianzas rígidas tensan el tablero hasta 1914, cuando una chispa abre la guerra total. El siglo XX derriba imperios en la Primera Guerra, sufre crisis y autoritarismos en el periodo de entreguerras y padece la devastación de la Segunda, que inaugura la era nuclear. El posguerra crea la ONU y una arquitectura financiera mientras Estados Unidos y la URSS disputan la Guerra Fría con alianzas, carrera espacial y conflictos indirectos. La descolonización multiplica estados y los movimientos por derechos civiles y de las mujeres amplían ciudadanía. Arranca la era de la información con transistor, microprocesador y Internet, seguida por móvil, fibra, nube e inteligencia artificial, y con la caída del muro y la disolución de la URSS, se reordenan economías y alianzas en una época abierta, de avances y nuevos dilemas de seguridad, energía e información. Era de la globalización. Desde fines del siglo XX, la integración da un salto. El contenedor estandariza la carga, los acuerdos reducen tarifas, y las cadenas de producción se reparten entre países. La era de la información actúa como motor con fibra óptica, satélites e Internet que abaratan la comunicación. Datos y servicios cruzan fronteras en segundos. Puertos, hubs logísticos y polos tecnológicos se vuelven nodos, y las finanzas operan en tiempo real. Los efectos son mixtos y profundos. Millones ingresan al consumo y salen de la pobreza mientras otras regiones pierden fábricas y empleos. Las crisis financieras y energéticas se propagan con más rapidez. Disrupciones en suministros alteran precios y plazos. Migraciones crean diásporas que llevan cultura y conocimiento. El streaming globaliza referencias y crecen debates sobre identidad, desigualdad y calidad de la información. Todo depende de reglas, confianza e infraestructura. Cuando funcionan, bajan costos y amplían opciones. Cuando fallan, aparecen cuellos de botella y disputas en un mundo muy conectado con beneficios claros y vulnerabilidades compartidas. Si este video te ayudó a entender mejor este panorama, deja tu me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más.